¿Cómo están, hermanos? Buenas noches. Qué bueno poder venir y cantar juntos, alabar al Señor. Es lo mejor que nos puede suceder. El corazón se llena. Y podemos hacerlo, Señor, y practicando ya, poniéndonos en la práctica de lo que va a suceder en la eternidad, ¿no? Un día estaremos por siempre, seguramente haciendo otras tareas también, pero alabando a Dios, adorándole a Él, ¿no? Estamos con unos jóvenes, con Santino, con Joaquín, con Sofía también, hoy no estaba, pero con Sofía también. Estamos viendo el tema de lo que es el bautismo y llegamos a una parte de la cena del Señor y dice en una parte de la palabra de Dios que Él se fue al cielo y dice: yo espero volver a tomar nuevamente esta cena allí en mi reino, ¿no? Y estamos esperando ese momento, será un momento muy especial, junto con Él, en la presencia de Él, tomando la cena del Señor, que vamos a recordarlo o a hacer memoria nuevamente el domingo que viene, ¿no? Decirles, hermanos, también agradecer por sus oraciones, por la vida de Oscar, de Inés, que han podido ir y viajar y poder compartir el ministerio allí. Siempre una bendición poder ir y estar con los hermanos compartiendo, llevando la palabra de Dios, pero en esta oportunidad también les pedimos ya sus oraciones. Estamos proyectando ya hace varias semanas todo lo que es un tiempo de evangelismo. Lo veníamos hablando, conversando. Bueno, es difícil por ahí ir un grupo para poder evangelizar allí, pero tomamos esta oportunidad que vienen los hermanos, o van a pasar los hermanos desde Pico Truncado, buscando a Balmaceda también. La familia Berrios va a viajar por el lado de la Ruta 40, Comodoro y por allá, por aquel lado. Nos vamos a encontrar en Teca. Pero la idea es poder evangelizar. Nos vamos el jueves, nos encontramos allí para poder el viernes comenzar todo un tiempo de evangelismo casa por casa. También tenemos un tiempo en el cual vamos a hacer un torneo de fútbol para niños, para poder alcanzar a algunos niños, ya que nuestras hermanas están trabajando en eso. Así que les pedimos sus oraciones para que eso pueda rendir su fruto, el Evangelio, en la vida de aquellos niños, de aquellas personas que van a estar escuchando. En este tiempo vamos a cambiar un poco el tema. Estábamos hablando de 2 de Corintios. Vamos a ir un poco hacia los evangelios y en este caso nos toca la carta de Mateo. El evangelio de Mateo, ¿sí? El evangelio de Mateo es uno de los evangelios sinópticos, ¿sí? Junto con Marcos y Lucas, y el evangelio universal, el evangelio según San Juan. Pero Mateo, ¿sí?, es el evangelio, es esa parte del testimonio que habla al judío en especial, como rey, ¿sí? Va a presentar a Jesucristo como el rey. Pero nos vamos a concentrar solamente en estos domingos, ¿sí? Dios mediante, no sé cuánto nos va a llevar, pero en estos domingos nos vamos a concentrar en lo que es el Sermón del Monte. Capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Recuerde, ¿sí? El Sermón del Monte es capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Vamos a ver qué es lo que tiene Dios allí para nosotros. En los sermones que hemos escuchado seguramente anteriormente, y es bueno volver a repasarlo porque Dios trae nueva perspectiva para cada uno de nosotros y Él va a estar hablando, ¿sí? Yo les decía hoy que íbamos a tratar de ver en alguna forma, ¿sí? El hombre intentó o está intentando poder comunicarse con el espacio exterior, ¿sí? Lo que ellos le llaman poder conectarse con los extraterrestres. Extraterrestres simplemente es vida fuera de la Tierra, nada más que eso, ¿no? No es que está hablando de otra cosa, ¿no? Está tratando de conectarse, ¿sí?, con personas o con vida del otro lado de lo que es el planeta. Esto empezó del planeta Tierra. Esto empezó hace muchos años atrás, ¿sí? Ayer estábamos viendo justamente la ley de Murphy y recordábamos algunos chistes a través de eso, ¿sí? Pero ese hombre era un ingeniero aeroespacial, ¿sí?, que pudo traer varias leyes que nos ayudan en nuestra vida, en especial en la prevención, porque es eso lo que él hacía.
Los rusos también llevaron adelante esto, es un americano, Murphy, pero los rusos también estuvieron y están, ¿sí? Ahora ya se suma China también, ¿sí? Y en alguna medida el hombre está intentando de conectarse. Por eso allí hay una primera diapositiva, ¿sí? Que hace muchos años es un diario lo que hay. Ahora lo vas a pasar, Cele, a la próxima. Miren, eso está escrito en ruso. Con razón que no se entiende nada. ¿Sí? Claro, no se entiende y no se ve poco, porque realmente ellos en el año 1962 enviaron un mensaje. ¿Sí? Muy sencillo es este mensaje que ellos enviaron. Lo hicieron también a través de una radio o de una forma, un satélite, ¿sí? Para poder conectarse con el espacio, pero enviaron este mensaje. Este mensaje, ¿saben lo que dice? Mir, Lenin, y ahí las siglas que están allí, ¿sí? Que hablan de la Unión Soviética, ¿sí? Sería paz, Lenin y la Unión Soviética. Pero enviaron la palabra paz, ¿no? Bueno, es interesante porque el hombre está tratando de poder mandar un mensaje, enviar un mensaje al espacio exterior. Si vos vas a la próxima, vas a encontrar allí y vas a ver que hay una nave. Esta nave, ¿sí? Es la Voyager 1, hay una segunda también, pero es una sonda esto. Es una sonda que va en el espacio y viaja, ¿sí? Millones y millones de kilómetros. Estas sondas todavía se están funcionando y van avanzando 18 a 20 años luz para adelante. Van tratando de llevar también un mensaje. Mirá cómo hicieron para mandar el mensaje, ¿sí? Esto que van a ver ahora, ¿sí? Es un disco que es de cobre bañado en oro. ¿Sí? Y este disco contiene un montón, mucho más información, ¿sí? Que tiene que ver con la naturaleza de la Tierra, tiene que ver con los idiomas, porque hay saludos en diferentes idiomas. Después vas a tener algo que tiene que ver con los números, la matemática, ¿sí? Van a mandar algo que tiene que ver con el hombre, la biología, tratando de conectarse con alguien del otro lado. Es interesante esto, ¿no? Porque si hay algo que nosotros tenemos que pensar es que alguien vino desde el espacio exterior, ¿a qué? A conectarse con nosotros. Quiero que mires en Mateo, allí nomás cerquita, Mateo el capítulo, porque en Mateo habla del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que lo quisieron matar, ¿eh? Estaba siempre la intención de Satanás utilizando a los gobernadores, ¿sí? Para matarlo. Así que José tiene que hacer varias cosas para poder cuidar al niño Jesús, el Mesías. Pero si vos vas al capítulo 1, vos vas a ver en el versículo, solamente versículos aislados por allí, pero que nos van a ser útiles. Versículo 21, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo, a los judíos, de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, ¿sí? He aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel, y esto traducido es Dios. ¡Ay! Ahí está el mensaje. Dios ya viene y se traslada para llegar a nosotros, para darnos un mensaje. Miren, el hombre todavía no entiende mucho, ¿no? Bueno, muchos de estos científicos, ¿sí? Son agnósticos, no creen en nada, ¿sí? Y entonces, claro, al no creer en nada, no tener la posibilidad, ¿sí? De razonar a través de la revelación general que tenemos, ya estamos utilizando, ¿viste? Lo que nos enseñaron en la escuela bíblica, la revelación general. No puede ser, el espacio, ellos tienen la posibilidad de ver el espacio. Estoy escuchando a un astronauta, como les decía el otro día, no es que me conecte con el astronauta, sino que estudio a través de él, y él dice, es maravilloso lo que Dios ha creado. Pero ahí tenés un astronauta que cree en Dios y ve
el espacio desde un punto de vista diferente. Ahora Dios se acercó a nosotros. Mirá lo que sigue diciendo. Quiero que busques en el capítulo... se me fue ahora. Es por no subrayarlo, guarda. Hay que subrayar cuando tenés Biblia nueva. Acá está, capítulo 3, versículo. Miren quién lo dice Juan. Juan el Bautista es el que estaba abriéndole camino al Mesías. ¿Y qué dice? Miren lo que dice el versículo 2. Diciendo, arrepentíos, porque ¿qué cosa? El reino de los cielos, andás a ver de a dónde, que todavía segura y no va a poder llegar, esa sonda que mandaron, no va a llegar, se acercó a nosotros y está en medio nuestro, ¿sí? Y hoy está operando a través de lo que es el Espíritu Santo. Mirá, el reino de los cielos, ¿sí? Esto del reino de los cielos, porque está el reino de los cielos y el reino de Dios. Cuando se habla en la Biblia del reino de Dios es el gobierno soberano de Él. Cuando se habla del reino de los cielos, justamente está diciendo de a dónde viene, de los cielos, ¿sí? Mirá lo que dice el capítulo 4. Esto lo dijo Juan, el primero, capítulo 3. Ahora en el capítulo 4 lo va a decir el Señor Jesús, versículo 17. Desde entonces, capítulo 4, versículo 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿qué cosa? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y viste que ellos mandaron un mensaje, los que trabajan en toda esta parte espacial. Mandaron mensajes, un disco de cobre con todo un montón de información allí. Pero aquí está el reino de los cielos, ¿sí? Caminando entre nosotros y nos va a dar una información. El Sermón del Monte es el mensaje más importante que el Señor Jesucristo dio aquí en la tierra. Mal interpretado muchas veces, sí, porque dijeron muchos, bueno, esto va a servir para la paz en el mundo, así lo dijo Gandhi, ¿sí? Y él tomó parte de esto. No entendió y no entiende. ¿Por qué? Porque Dios tiene otros planes y por eso estudiamos la Biblia. Y en el capítulo 5, versículo 1, vamos a empezar a leer allí los primeros 2 versículos y vamos a orar. Mateo capítulo 5, versículo 1 y 2. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo Jesús su boca, les enseñaba diciendo. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias en este tiempo. Gracias porque podemos venir y poder estudiar tu palabra, Señor. Queremos concentrarnos en ella. Queremos pensar en lo que tú estás diciendo para cada uno de nosotros. Y en este tiempo, Señor, queremos pedirte también que tú puedas obrar en nuestro interior para comprender este mensaje, Señor, que viene traído de allí del cielo, que viene desde otro lugar y el reino se ha acercado a nosotros. Y hoy, Señor, nosotros podemos comprender de esto también. Por eso, Padre, bendícenos con tu obrar en nuestros corazones, con tu Espíritu Santo, y danos sabiduría y entendimiento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, para que ustedes vean, esto también lo vimos con los jóvenes allí en Caleta Olivia. Un corazón. ¿Sí? No, perdón. Un tesoro, un corazón, ¿sí? Una decisión. Pensá en esto. Llévalo a tu casa porque lo vamos a ver y lo vamos a tratar varios tiempos. Un tesoro, un corazón, una decisión. ¿Sí? Un tesoro, un corazón, una decisión. Bueno, cuando vos vas a llegar allí a estos 2 versículos, se nota que el Señor Jesús ya va hablando, va conversando, va hablando con las personas. Recuerdan ya, hoy a la mañana vimos a Andrés. Ya tuvo un contacto, ¿sí? Con Andrés.
Andrés ya está buscando a otros. Y en otro momento el Señor Jesús los llama a ellos. ¿Sí? Y le dicen, vengan conmigo, síganme, yo les voy a hacer pescadores de hombres. Bueno, vas a encontrar en la Biblia que hay 3 grupos con el cual el Señor se relacionaba. ¿Sí? Que seguramente esos 3 grupos podrían llegar a identificarse también aquí y en estos tiempos que vamos a estar estudiando, te vas a dar cuenta en cuál grupo estás. ¿En el grupo número 1, en el grupo número 2 o en el grupo número 3? ¿Sí? Ya nos vamos preparando para campamento. ¿Sí? Bien. Entonces, presta atención a esto porque va a ser muy importante que vos puedas comprender en qué grupo te encontrás. ¿Sí? El primer grupo que vamos a ver, ¿sí? Porque la palabra de Dios es tan clara, ¿sí? Y entonces nos va a ayudar a comprender estos 3 grupos. Es un círculo muy chiquito que él tiene, ¿sí? Porque él va a empezar a contactarse para poder llamar a los 12. Así que él tiene un grupo muy reducido. Vengan conmigo porque yo les voy a mostrar cosas importantes. Así que allí está lo que es el primer grupo, el de los 12 apóstoles. Es el grupo que primero que cuando el Señor se para enseñar o se sienta, porque recuerden, ¿qué hacía el judío cuando enseñaba? No como esto, ¿eh? No, el judío, el maestro se sentaba, ¿sí? Y venían los demás, alumnos o discípulos, y también iban a agarrar y se iban a sentar. Y de aquí a allá iban a charlar, iba a venir la enseñanza, ¿sí? De parte del maestro. En este caso, ¿quién es el maestro? El Señor Jesús. Y acá está, por lo menos mínimamente en este grupo, porque dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Así que dentro de ellos ya estaban algunos que iban a ser los 12. Ahí tenés el primero. ¿Sí? El segundo grupo está relacionado con lo que dice Hechos también en el capítulo 1, que con el tiempo el Señor tuvo más discípulos, no solamente los apóstoles que eran seguidores, también discípulos de Él. Hubieron muchos más. Dice en Hechos, en el capítulo 1, por allí, que eran como 120 ¿sí? Personas, 120 seguidores. Ya iba a decir 120.000, no, 120. ¿Sí? Acá tenés el otro grupo, ¿sí? Que va siguiendo al Señor. Es aquellos que voluntariamente se van acercando a Él y dicen, yo te voy a seguir, ¿sí? Yo te voy a seguir. Pero hay un tercer grupo que iba también atrás de Él, ¿sí? Eran como curiosos que recibían, ¿saben qué? Los beneficios de Él. Así que, por eso que en Juan, vamos a leerlo, en Juan capítulo 6, no pierdas Mateo, en Juan capítulo 6, miren lo que dice el Señor allí. Juan capítulo 6, versículo 22. 6, 22 al 26. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado a Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en la barca y se fueron a Capernaum buscando ¿a quién? A Jesús. ¿Lo encuentran? Sí, versículo 25. Hallándole al otro lado del mar, les dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? No nos avisaste que ibas a venir para acá. ¿Por qué no nos avisaste? Nosotros te hubiéramos seguido. ¿Qué dice el Señor? Y respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis
no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Acá tenés el tercer grupo. Primer grupo, los 12, ¿no? Los apóstoles. ¿Estamos en ese grupo? No, no podemos estar, porque el Señor eligió ¿a cuántos? Apóstoles, 12 nada más. Imposible estar en eso, ¿sí? Es más, la ciudad de celestial tiene solamente 12 pilares y 12 puertas, nada más, ¿sí? Para las 12 tribus y para los 12 apóstoles, que tienen los nombres escritos allí. Lo dice Apocalipsis. Ahora, están los 120 seguidores también que le siguen. Y dentro de ese grupo, allí hay muchos en la historia que les han seguido, porque son sus discípulos. Y quizás estás dentro de esos. Que le seguís a Él, ¿sí? Que le seguís fiel, que vas buscando su enseñanza. Pero también está el tercer grupo, como este, que solamente está por los beneficios, viene, se sienta, canta, ¿sí? Y después se va y hace lo que bien le parece. A pensar, ¿sí? Hablalo con el Señor y Él te va a decir en qué grupo estás, ¿sí? ¿Qué es ser un discípulo? Porque aquí justamente está hablando de eso. Bueno, yo le quiero recordar solamente algunos nada más. Lucas, capítulo 9. ¿Sí? ¿Qué quiere decir ser un discípulo? Lucas, el capítulo 9. Vas a ir allí al versículo 23 y 24. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. ¿Entendemos? ¿Sí? ¿Vas entendiendo lo que es ser un discípulo? Para que tengas quizás un poquito más de refuerzo en cuanto a qué significa ser un discípulo. Bueno, mirá, Mateo capítulo 10. Así de paso nos vamos acercando allí a lo que era el sermón, ¿no? Capítulo 10 de Mateo, hay otros más, muchos. Pero bueno, con esto nos va a alcanzar, en la próxima veremos cuántos más hay. Mateo, capítulo 10, versículo 37, ¿sí? Al 39, si querés podés avanzar un poquito más. 37 al 39. Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Quién decía esto? Jacobo y Juan, ahí estaban, ¿sí? Ellos querían ponernos allá en el cielo, uno al lado tuyo de la derecha y el otro a la izquierda. Bueno, Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos esto. Entonces, versículo 38, Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podés beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le dijeron, podemos. Jesús le dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, que iba a ser la muerte, beberéis. Porque ya vimos a Andrés. ¿Cómo murió Andrés? Hoy lo vimos, crucificado en una X. Claro. Así murieron trágicamente todos los discípulos, ¿sí? Los apóstoles, y bastante discípulos como Esteban, apedreado murió. Sigue diciendo acá, ellos le dijeron, podemos. Jesús le dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentarme a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado, ¿sí? Y acá está lo que venía diciendo también el Señor. Hay un precio, ¿sí? Hay un precio que a veces debemos pagar por seguirle al Señor. Le seguimos con fe y confianza porque Él es el verdadero. No hay otro Dios, como aprendimos hoy de la mañana, ¿eh? No hay otro Dios. Capaz que estás siguiendo otra cosa, pensalo bien. Pero dentro de estos tres grupos,
vos te vas a encontrar. Seguramente que del primero no. Así que anda tratando de descubrir si estás en el segundo o en el tercero. ¿Sí? En el segundo o en el tercero. Allí está. Los grupos, ¿sí? Yo tengo algunas cosas más allí, ¿ves? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste lo salvará. Qué interesante, ¿no? Bueno, vamos a avanzar ya a uno de los temas. El primer tema, que es el capítulo 5, versículo 3 en adelante, ¿sí? Va a hablar de intimidad. Es la intimidad con Dios. Dios está buscando que vos tengas una intimidad, una cercanía con Él. No quiere que le sigas de lejos. Él quiere que vos le puedas acompañar, que vos seas un seguidor, un discípulo, ¿sí? Bueno, del primer grupo, del segundo, del tercero. Bueno, el Señor nos va a ir guiando, ¿sí? Vamos a leer la palabra de Dios en Mateo capítulo 5. Mateo, el capítulo 5. Vamos a leer el versículo 3 en adelante hasta el 12. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bueno, Marcos, no te asustes porque no voy a tocar esto en profundidad. ¿Querés saber qué significa cada aventuranza? Los miércoles, cuando esté, que allí lo pone Marcos, vas a saber de manera profunda qué significa, ¿sí?, las bienaventuranzas. Los miércoles a veces Marcos tiene este tiempo para ir viendo las bienaventuranzas. Pero el Señor lo que está deseando es intimidad, porque va a llegar a un grupo que es el grupo de los religiosos. ¿Quiénes eran los religiosos de aquel tiempo? Los saduceos, los fariseos, ¿sí? Era un grupo que el Señor lo había dicho y los profetas lo habían dicho: este pueblo de labios, ¿qué hace? Me honra, pero su corazón, bien. El Señor viene, vas a notarlo a medida que vayamos avanzando, el Señor viene a tratar con el corazón. Porque los fariseos tenían eran muy meticulosos en la conducta externa, pero no en la conducta o en el carácter, sería la palabra más adecuada, interna. Así que vos tenés un grupo que mira lo externo nada más, pero Dios está mirando, ¿sí?, el interior. Así que en esto el Señor lo que está buscando es intimidad. ¿Cómo está tu intimidad con el Señor? ¿Vos eres un religioso del tercer grupo? ¿Sí? Que lo buscas a Él porque hay beneficios, porque, bueno, cambiamos un poco la conducta, ¿sí?, y vamos bien en la vida, me ayuda un poco en el matrimonio. ¿O eres un seguidor del segundo grupo que está dispuesto a dar su vida aún para poder seguirle? Bueno, creo que por aquí va lo que vamos a ir viendo. ¿Qué significa ser un bienaventurado? Mirá, allí la diapositiva dice: es un estado de felicidad que descansa en una relación íntima con Dios a través de Jesucristo.
Es un estado, y lo dice allí, ¿sí?, de felicidad que descansa en una relación íntima. Por eso es que a veces enfrentamos dificultades muy profundas y no es que estás tranquilo porque estás sufriendo por dentro. Ayer vimos con los jóvenes, ¿sí?, que las luchas y los sufrimientos se tratan de Él. Así que mis sufrimientos, mis luchas, se tratan, ¿sí?, de lo que Dios quiere para mi vida. Y a veces el Señor necesita intimidad para poder trabajar en nuestros corazones. Qué bueno es entender esto. Entonces, cuando vamos hablando de esto, es importantísimo. Vos fíjate que la bienaventuranza primera, ¿qué dice? Bienaventurados, versículo 3, los pobres. Y no dice el pobre, el que anda allá afuera, que quizás no tiene en lo material. Está hablando del pobre en espíritu. Así que cuando va hablando de esta actitud del corazón, está hablando de una actitud que nosotros tenemos que tener. Es una actitud de decir, como lo dijo nuestro hermano Elías hoy, de decir, Señor, necesito de ti, ¿sí? Estoy buscando de ti porque mi vida no se puede sostener de otra manera si no es contigo. Así que el pobre de espíritu es humilde, reconoce su necesidad y es una actitud que tiene. Dice, soy un pecador que necesita a Cristo. Soy un pecador que necesita el obrar de Cristo continuamente en la vida porque pecamos de manera continua, porque necesitamos confesión de manera diaria. Y es muy práctico esto, porque cuando vos entendés esto, entonces vos vas tratando tu vida de manera casi hora a hora, ¿sí? Momento a momento que vos tenés con las personas y vos podés decir, y acá metí la pata y voy a tener que arreglar esta situación. ¿Sí? Porque si no lo arreglás, bueno, empieza allí algo en nuestros corazones que es el orgullo. ¿Sí? Y por eso la palabra de Dios dice que mi actitud tiene que ser de humildad, de entender qué condición tiene mi corazón, que siempre se inclina al mal. Y gracias a Dios, porque el Señor nos habla, ¿sí?, y nos muestra qué es lo que tenemos que hacer. Así que aquí hay una actitud de pobre que tenemos que reconocer, pobre en espíritu. Esa es una actitud hacia nosotros mismos. Una actitud hacia el pecado. Mirá lo que dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No es necesario que andes llorando por las esquinas, ¿viste? Llora por tu condición. Tu condición no puede ser solucionada si no es a través de decir, soy un pecador, necesito de Él. Así que la intimidad con nuestro Dios no llegará si no es a través de estas actitudes. La actitud de saber quién soy, la actitud de entender que soy un pecador. Y hoy lo decía nuestro hermano Elías. ¿Viste? Andá, repasá otra vez los nombres que están allí. Que algunos judíos de aquel tiempo ni se animaban a escribir el nombre. Estoy seguro que hasta temblaban, porque conocían lo que era ese nombre. Así que es un nombre que se debe respetar. ¿Y cómo lo traigo yo desde allá, desde el tiempo aquel? 300 quizás años antes de Cristo. Ese temor reverente a Dios para poder aplicarlo a mi vida. Bueno, quiero decirte, tenés que hacerlo práctico. Porque cuando vos conocés que sos un pobre, que sos un pecador, vas a decir, no, tengo que arreglar mis condiciones, porque estoy sirviendo al Señor. ¿Quién sirve al Señor acá? Que está en un ministerio, a ver. Y la gran mayoría. Así que mirá si no tenés que arreglarlo continuamente. Porque no es el miedo para escribir el nombre, es la actitud del corazón. Ves que el Señor está buscando intimidad. Por eso su mensaje traído desde el cielo, es decir, yo quiero acercarme al hombre, pero tiene que ser en mis condiciones, no en las condiciones que el hombre cree que puede ser. Y esto nos lleva al ministerio. Qué importante es,
¿sí? Respetarle a Él, honrarle. Hoy Julio decía, ¿cómo no vamos a estar aquí con reverencia y cantándole, apartando momentos importantes de mi vida? Porque Él es la prioridad para mí. Salvo que estés, bueno, ¿en qué grupo estás? ¿En el primero, en el segundo o en el tercero? Bueno, capaz que estás buscando algunos beneficios nada más, ¿sí? Como que me vaya bien. No, ya si tengo que sufrir, Señor, ay, eso no me gusta nada, ¿sí? Hasta te podría dejar capaz. ¿Qué es un bienaventurado? Es alguien que confía. Mirá, quiero que vayas al Salmo 34:8. Salmo 34:8, ya vamos terminando, ¿sí? Un bienaventurado, Salmo 34:8. ¿Y qué dice ese salmo? Ese Salmo 34:8, acá lo tengo, muy bien. Salmo 34:8. ¿Lo anotaste? Porque yo todavía no lo encontré. Ahora sí, acá lo tengo, mirá. Y dice, gustad y ved. Es interesante esto, ¿eh? Gustad, tenés que probarlo. Y tenés que después verlo. Gustad y ved. ¿Qué? ¿Qué cosa? Él es bueno. Él es siempre bueno. A ver, jóvenes, ayer decíamos, ¿no? Si pasamos por los problemas que las historias que trajimos, estoy seguro que voy a ir al Señor ahora, sí, con esta problemática, con este gran problema que tengo en mi vida, le voy a seguir igual. Gustad y ved, que es bueno el Señor. Dichoso el hombre que confía en Él. Así que un bienaventurado es alguien que confía en Él a pesar de las circunstancias. Salmo 119, ahí nomás. Salmo 119, el versículo 1. Fíjate lo que dice. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la voluntad de Jehová. Bienaventurado el que corrige su camino, ¿sí? El perfecto de camino. No es que somos impecables, no. Vamos a corregir nuestro camino porque respetamos a Dios. Esto es lo que está diciendo. Salmo 1. ¿Qué dice el Salmo 1? Este es muy conocido, este salmo. Bienaventurado, ¿no? También dice. Bien. Esto de la Biblia nueva es tremendo, porque se pegan las hojas. Quiere decir que no he visto toda la Biblia. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de ¿qué? De Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Bien, acá está, ¿ves? Un bienaventurado confía en Dios, vive bajo la autoridad de la palabra de Dios. Por último, caminar con Dios, ¿sí? Porque lo que hace el bienaventurado es camina con Dios. Conoce su condición, ¿sí? Y camina con Dios. 128, el versículo 1. ¿Lo tenés allí? Mirá que puedo pedirlo para que lo leas, ¿eh? Ahí está, mirá. Acá está. Bienaventurado, dice, todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Así que un bienaventurado, ¿sí? Las bienaventuranzas son pasos de fe que van desde mi condición pobre y necesitado espiritualmente para llegar a ser como Cristo. Ahí está, debería en la próxima, ¿sí? Eso es lo que dijo nuestro hermano. Las bienaventuranzas son como escalones que los voy pisando para poder llegar a ser como Cristo. Sí, de eso se trata las bienaventuranzas. Te van mostrando, te van guiando hasta caminar como Cristo. ¿Hemos llegado a ese momento? No, capaz que estamos trabajando, estamos siguiendo al Señor. Así que el Señor lo que está buscando es intimidad.
intimidad con vos. No puede provocarse este milagro de ser como Cristo si no hay intimidad. Mira, no seas como los religiosos que estaban en el detalle, ¿viste? Si hicieron esto, corregían eso, pero corregían ¿qué cosa? La conducta. Vas a verlo en los próximos. Corregían solo la conducta, no el corazón. Y el Señor, le doy solamente un ejemplo. Viste que el Señor decía, se dijo que, pero yo os digo. Se decía de que exteriormente se tenía que hacer esto, pero yo les digo que si en el corazón no sucede eso, no sirve para nada. ¿Ves que el Señor está interesado en el corazón? Estos pasos son la causa de una relación íntima y personal con Jesucristo. Las bienaventuranzas, ¿sí? Bienaventurado, intimidad. En la semana que viene, ¿qué vamos a ver? La influencia, ¿sí? Porque si tenés intimidad con Él, seguramente tiene que haber influencia tuya en el mundo. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Cuán abundante es, Señor. No logramos a cubrir, Señor, o a entender todo lo que tú nos dices. Pero, Señor, hoy hemos traído tu palabra y que tú puedas aplicarla a la necesidad que tienen mis hermanos. A mi vida, Señor, porque necesito de ti. Soy un pobre en espíritu, soy un pobre que necesita trabajar en su corazón, Señor. Soy un pecador, por eso lloro, por mi propio pecado, Señor. No es que lamento, Señor, otras cosas. Padre, entiendo mi condición. Esa es la actitud que tengo que tener, la actitud que tienen que tener mis hermanos. Gracias porque un día saliste de allí de los cielos y viniste a traer un mensaje para transformar a aquellos que te iban a seguir, tus discípulos, nosotros, que queremos ser como tu Hijo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a terminar cantando. Los invito a que se pongan de pie. Vamos a cantar este coro que dice, siempre estarás a mi lado, ¿sí? Pensando en estas verdades, en esta gracia que tenemos los hijos de Dios, así que vamos a cantar este coro, ¿sí? Y nos despedimos para poder tener una semana donde podamos ser fieles seguidores de Él.